Cordiales saludos, soy Robinson Medina y desde la nueva cabina de transmisión de Asset Radio, ubicada en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, le damos un cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este momento. Esta es una nueva entrega de su programa Diálogo con la Experiencia como parte de la alianza Asset Radio y Planet Radio. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante dentro de la gestión eficiente de nuestros activos por el impacto que tiene desde el punto de vista de la importancia para el logro de los objetivos organizacionales. Para tocar el tema en nuestro programa, le damos la bienvenida a un ingeniero con más de 30 años de experiencia en la industria petrolera, del gas, petroquímica y sectores afines. Hoy hablaremos sobre la confiabilidad centrada en las personas y su relación con el manejo del cambio. Nuestro invitado es un hombre que se ha formado haciendo confiabilidad de sistemas, tiene un diplomado en confiabilidad en sistemas de productividad en la Universidad Simón Bolívar, estudios sobre Design Thinking para la innovación de la Escuela de Negocios de Darden en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, es consultor certificado de signos vitales en las organizaciones. Y es todo un honor, pues, presentar en nuestro programa de hoy al ingeniero José Luis Rodríguez González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Robinson. Créeme que el honor es todo mío. José Luis, bueno, vamos a iniciar esta conversación que vamos a tener hoy sobre un tema muy interesante, ¿no? José Luis, tú te has desarrollado profesionalmente en el área de la confiabilidad de sistemas, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo te conocí siendo un hombre de confiabilidad de sistemas, de confiabilidad del equipo. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de trabajar ahora en la confiabilidad de las personas. Créeme que ha sido toda una transformación, Robinson. A lo largo de mi carrera, yo me he dedicado a la solución de problemas y control de amenazas mediante el manejo del riesgo, ¿no? En un principio solo me enfocaba en restituir las condiciones de integridad mecánica del componente fallado y restablecer la función del sistema. Sin embargo, mi curiosidad me llevaba un poco más allá, ¿no? A indagar con mayor profundidad los problemas, en tratar de disminuir su ocurrencia y mitigar su impacto. Pero en cada análisis causa-raíz que participaba, me encontraba que no profundizábamos lo suficiente para encontrar las verdaderas causas latentes. Una cosa encontraba en común en la mayoría de los casos: el error humano estaba presente. Siempre tengo la costumbre de averiguar del porqué de las cosas, y esto me ayudó a identificar que en muchas de las investigaciones yo encontraba que el error humano involucraba más de una persona, inclusive a diferentes áreas de la organización. Claro, por supuesto, esto a las organizaciones no les gusta oír que la responsabilidad de la ocurrencia de estos eventos los involucra al final de la cadena. Haciendo algunas investigaciones, comencé a encontrar estadísticas que indicaban que aproximadamente un 96% de los eventos no deseados ocurridos en nuestras plantas provienen de factores humanos. Apenas solo un 4% podemos atribuirlas a fallas reales de componentes. Sin embargo, nuestro enfoque sigue apuntando primordialmente a los activos físicos. ¿Dónde vemos la oportunidad? Ahora, José Luis, en la realidad somos muchos profesionales en confiabilidad de sistemas, ¿no? O sea, al igual que muchos profesionales en confiabilidad de las personas, pero hay muy pocos profesionales que se desempeñan en ambos lados, ¿no? En este caso, pues te ha correspondido a ti tener esa experiencia. Cuéntanos, por favor, desde tu enfoque, ¿cuál es la diferencia entre la confiabilidad humana y la confiabilidad centrada en las personas? Si es que hay alguna diferencia o básicamente es lo mismo, ¿no? Fíjate, déjame comenzar por definir la confiabilidad humana, y acoto de una definición que encontré en el Internet, ¿no? La cual me parece bastante apropiada al momento. Aquí dice: la confiabilidad es la capacidad de desempeño eficiente y eficaz de las personas en todos los procesos, sin cometer errores derivados del actuar y del conocimiento individual durante su competencia laboral en un entorno organizacional específico. No sé si tú lo ves, pero me parece un concepto bastante analítico y estructurado, considerando la complejidad de los seres humanos, ¿no?
de nuevo, acá yo no pretendo cuestionar la validez de este enfoque. Solamente me parece que hay algo que está faltando. Ahora, José Luis, indícanos por qué confiabilidad centrada específicamente en las personas. Háblanos un poquito sobre tu apreciación sobre esto. Claro, Robinson. Bueno, fíjate, por el simple hecho, pero muy significativo, de que la confiabilidad centrada en las personas trata de dar un enfoque de algo diferente, ¿no? Y se basa en una premisa de que el comportamiento humano es impredecible, ¿no? Debido a que no somos totalmente racionales. Las emociones juegan un rol muy importante en nuestro enfoque, en nuestra toma de decisiones y en la motivación. Por ejemplo, fíjate, digamos que José Luis Rodríguez tiene un determinado rol en la organización, tiene el conocimiento y la destreza para cumplir su función. En situaciones ordinarias, su enfoque es el esperado y se desempeña tal y como se espera de él, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito más. Digamos que hoy José Luis se encuentra abrumado por problemas personales y a eso vamos a agregar de que hay una parada de emergencia en la planta. Yo digo, puede que su supervisor lo conozca bastante bien y pueda predecir sus reacciones con algo de certitud, ¿no? Pero ¿qué pasa si en su lugar ponemos a Robinson Medina, igualmente experimentado, tiene el conocimiento y la destreza necesaria para cumplir la función? Misma situación. Podríamos predecir que Robinson reaccionará igual que José Luis. Esto es algo como decir, o sea, si nosotros vemos un diagrama de entrada, función, salida, tenemos una entrada, se produce la función y la salida siempre es la misma, es lo que se espera de esa función. Pero las personas no somos una máquina, no somos de esa forma. Fíjate, las emociones mueven a las personas y las personas el desempeño. Esto es filosofía de inteligencia emocional en acción. Ok. Ahora, José Luis, en su requisito 8.2 de gestión del cambio, la ISO 55000 establece que antes de implementar cualquier cambio se deben valorar los riesgos asociados a cualquier cambio planificado, ¿no? Sea ese cambio permanente o temporal, que pueda tener un impacto en el logro de los objetivos de la gestión de activos. Todos sabemos que en nuestra cultura latina esto ha sido muy difícil de poner en práctica y establecer sistemas de manejo del cambio que verdaderamente funcionen. Te pregunto, José Luis, a tu entender, ¿cómo convertirnos en agentes pro cambio? De tal manera de que podamos realmente cerrar esos ciclos que son fundamentales para, sobre todo, los temas de seguridad, ¿no? Claro. Yo digo, ¿por qué es difícil lograr los cambios? Considero que lo primero que debemos entender es cuáles son los factores adversos al cambio. Las organizaciones están conformadas por individuos y los individuos luchamos contra el cambio constantemente. Se requiere de una gran energía para impulsarlo y esta proviene de las emociones. Las personas somos expectantes, Robinson, por naturaleza. Nuestra visión del mundo se basa en lo que esperanzamos que sea y esto frecuentemente es lo que generalmente ha sido. Cuando la realidad cambia esa perspectiva, entonces nos decepcionamos. Hay una ecuacióncita por allí que dice, decepción es igual a expectativas menos la realidad. Cuando enfrentamos esa realidad, la cual es menor que nuestras expectativas, caemos generalmente en un torbellino de frustración y decepción, la cual nos bloquea. ¿Te suena familiar? Otro reto que generalmente encontramos en las organizaciones son las estructuras. Introducimos status quo con ellas, enfatizando cómo son las cosas y seguirán siendo. Fíjate, aproximadamente 2/3 de los esfuerzos para alcanzar el cambio fallan. Veamos o nombremos por lo menos 3 de las principales o más comunes de ellas. Una de esas asunciones es que el cambio es lineal, comienza, termina y se completa. La otra es que dejemos las emociones fuera del contexto. El cambio es un proceso netamente cognitivo. La otra que podremos nombrar es el cambio organizacional impulsado por el cambio en el sistema. El cambio comienza con las estructuras, políticas, modelos, etc. Mira, Robinson, vivimos en tiempos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.
De manera que el cambio es un proceso constante de aprendizaje, innovación y adaptabilidad. El cambio requiere de una transición y esto no es más que el proceso emocional que ocurre antes, durante y después del cambio. Por último, pero no menos importante, es la confianza. El cambio debe estratégicamente comenzar y finalizar con las personas. En otras palabras, poner la gente al centro de la planificación. Si no hay líderes que entiendan cómo ocurre el cambio en las personas y no son capaces de promover un clima de confianza, entonces estaremos en las estadísticas de ese 66% de cambios culturales que no llegan al éxito. Fíjate, si miramos el modelo de proceso de cambio de Six Seconds, Change Map, podemos observar que las tres fases principales del modelo, atraer, activar y reflexionar, es algo que te muestran de cómo debería ocurrir estos cambios. Esto sería como decir, prepare fuego y apunte. No estoy loco. En realidad, si lo piensas bien, tiene sentido, ¿no? Si el blanco es fijo, tú tienes tiempo para alistarte, apuntar y luego disparar. Pero ¿qué pasa cuando el blanco es móvil, cambia de posición? Entonces te alistas, disparas, calculas la desviación, recalibras y disparas de nuevo. Si notan el círculo interno, estos son los factores que van en contra del cambio, que son adversos a esto. Allí podemos ver los juicios, el temor, la frustración. El círculo más externo, ¿ok? Representa los factores que van a favor del cambio, ¿ok? Estos podemos nombrarlos como el entusiasmo, el coraje y la curiosidad. Si ustedes ven esas pequeñas líneas rojas allí, es simplemente la transición de la cual estamos hablando, ¿no? Si notan, ambos círculos que representan esos factores, tanto adversos como a favor de ellos, son emociones. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿cómo lograr esa transición? ¿Cómo pasar de la frustración al entusiasmo, del temor al coraje y de juicios a la curiosidad? Tú hablaste, José Luis, de que realmente las personas somos emociones y que las emociones de alguna manera son como el puente que une la persona con el cambio, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos? Pareciera que es necesario incorporar ahí un concepto, es decir, ¿qué es talento emocional para enfrentar los cambios en las organizaciones? ¿Puedes hablar un poco sobre ese tema? Claro, fíjate, como le estaba comenzando, si ven, el factor clave acá es la inteligencia emocional, es lo que ayuda a la transformación, de tal forma que, o sea, el desarrollo del talento emocional es súper importante, ¿no? Fíjate, las emociones juegan un rol muy importante en nuestro desempeño. Como les comenté antes, las emociones mueven a las personas y las personas al desempeño. La inteligencia emocional no es más sino ser listos o, digamos, vivos con nuestros sentimientos. Cuando somos capaces de combinar nuestra racionalidad con nuestras emociones, entonces somos capaces de conectarnos más efectivamente, tener mejores relaciones y podemos tomar decisiones óptimas. La inteligencia emocional no es algo que debemos adquirir, ya la tenemos, solo que muchas veces no estamos conscientes de ella. Lo que podemos hacer es desarrollar estas competencias, las cuales podemos aprender y medir en términos cuantificables. Lo importante es que podamos traerla al juego. Ahora, José Luis, se puede decir entonces que el talento emocional son como las riendas bajo las cuales dominamos nuestras emociones. ¿Eso está bien? Eso está bien, eso es correcto. José Luis, entonces, en función de lo que hemos conversado, ¿cuál es el rol que, según tu experiencia, juega la inteligencia emocional en el logro de los objetivos de las organizaciones? Déjame ponerlo de esta forma, Robinson. ¿Tú te imaginas llegar a tu lugar de trabajo y respirar y percibir un clima de confianza, donde realmente estamos conectados, entusiasmados con dar lo mejor de nosotros mismos? Porque estamos
haciendo lo que realmente nos apasiona, porque creemos en esa visión que nuestros líderes nos han transmitido, trabajando juntos para alcanzar metas colectivas en colaboración con todas las áreas de la organización, tomando acción para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, enfrentar las condiciones adversas con adaptabilidad, curiosidad, creatividad e innovación. ¿Me gustaría trabajar en un lugar como ese? Por supuesto, a mí también. Yo creo que todo esto es posible si desarrollamos el talento emocional en nuestras organizaciones. Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero en realidad el modelo de inteligencia emocional de Six Sigma es bastante simple. Como podrán observar en esta imagen, ¿no? Es un proceso de 3 fases, las cuales pusimos en un círculo, no es un ciclo. La primera fase es conócete, que tiene que ver con ser consciente de tus emociones, entender qué hay allí, sintonízate, hay información importante. Elígete, más relacionada con tu intención, autogestión, cuáles son tus opciones, más tus propósitos a corto plazo. Y la tercera fase, entrégate, es más acerca de tu dirección, propósito, el plan a largo plazo. Es un proceso que a medida que lo circulas, cada vez eres más consciente, más intencionado y determinado. Subyacente a estas fases, existen 8 competencias que son aprendibles, desarrollables y medibles, la cual vemos en el círculo exterior y asociados con cada una de estas fases. Como les comenté antes, la inteligencia emocional es algo que todos tenemos, pero podemos desarrollarla más y ser capaces de llevarla a nuestra vida diaria y ponerla en acción. De eso se trata lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. José Luis, ¿podrías por favor explicarnos por qué organizaciones que han sido exitosas pueden realmente no ser efectivas? Es decir, no logran realmente concretar sus objetivos a pesar de contar con el personal calificado, tener todos los elementos para lograrlo. Entiendo. Fíjense, muchas preguntas. ¿Cómo estamos produciendo ahora nuestros procesos? ¿Y qué nos impide hacerlo o no? Vamos a empezar a analizar la declaración de una empresa. Esto no es más sino el mapa de ruta de lo que la empresa quiere convertir. En ella el qué, algunas veces el cómo, pero raramente el por qué. ¿Dónde está la motivación para que las personas alcancen esas metas? ¿Dónde se ve su participación en este proceso? ¿Cuál es el propósito o la causa por hacerlo? Es algo muy poderoso, Robinson. Es algo que une y energiza a las personas para alcanzar objetivos compartidos. Es algo más grande que nosotros. Déjame mostrarte en este esquema de experiencia de empleados de las organizaciones, que es muy usado en la gestión de personas. Fíjate, como podemos observar, el eje vertical representa lo que la organización te ofrece generalmente, ¿no? Y en el eje horizontal, la visión del trabajador. Digamos, ¿qué pasa si lo que percibo es negativo? Y soy un trabajador sin visión de futuro, no sé hacia dónde voy. Muy probablemente haré lo que sea indispensable para mantener mi trabajo y que no noten que no estoy haciendo lo que realmente requiero hacer. Si vamos al otro cuadrante, al inferior derecho, soy una persona que tiene una visión, pero no percibo lo que quiero. Entonces, haré mi trabajo lo mejor que, pero en la primera oportunidad me voy. Ahora vamos a cambiar algo. Ahora lo que recibo de la empresa es positivo, pero aún soy una persona sin visión. Bueno, yo voy a hacer un muy buen trabajo porque me siento a gusto y estoy seguro acá. El último escenario nos muestra la persona que tiene una visión personal clara y definida. Y mi trabajo es algo que hago con satisfacción. El resultado será entonces que daré lo mejor de mí. Es una relación donde todos nos beneficiamos. Una relación ganar-ganar. Desafortunadamente, en nuestras organizaciones, gran parte de los empleados se encuentran en los cuadrantes. Una organización puede ser rentablemente exitosa
debido a infinidad de factores, tales como alta demanda de su producto, precios altos en el mercado, poca competencia, en fin, infinidad de ellos. Pero eso nos hace realmente efectivos. Tenemos alto desempeño en nuestras organizaciones. Estadísticas a nivel mundial, Robinson, muestran que menos del 33% de los empleados en una organización están comprometidos con los objetivos y planes del negocio. Aún con el creciente conocimiento de este hecho, ¿no? Porque es algo que es notable y público, ¿no? No se ha registrado un incremento de este número en la última década. Este mismo año, las mediciones según Gallup en los Estados Unidos muestran cifras de 51% de personas que se encuentran neutrales, o sea, están allí presentes nada más, hacen presencia. 16% que están sin compromiso y 33% nada más comprometidos. Fíjate, solo en los Estados Unidos se estiman pérdidas por más de 500 billones de dólares por baja productividad de los empleados. Yo creo que esto tiene que ver con lo conversado anteriormente. Aun cuando somos personas con mucha adaptabilidad y deseamos hacer cambios, en realidad no sabemos cómo hacerlo, cómo llevarlos a cabo. No podemos ponerlos en acción. ¿Cómo aumentar el compromiso o engagement, como se conoce en el mundo de los negocios, de los empleados? ¿Cómo llegar a estándares de clase mundial de más de un 67% según Gallup? ¿Será el clima organizacional? Ahora, José Luis, tocando ese tema, ¿no? De clima organizacional, estamos hablando de gente, de sentimientos y de logro de objetivos. Y pareciera que el clima organizacional es un elemento importante, pero para efectos de nuestros seguidores, ¿qué entendemos por clima organizacional? Ya. Fíjate, me voy a permitir leer una definición que también busqué en Google, ¿no? O sea, el clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una empresa. Lo podemos definir como el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa y que repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados. Fíjate, para mí el clima está dado por lo que los empleados sienten y perciben de su lugar de trabajo. Y tiene que ver mucho con qué tan seguro te sientes en tu empresa. Saber que no importa cuál sea la situación presente, siempre puedes contar con el apoyo de tus compañeros, que los líderes están allí para ti y reconocen y aprecian tu valor en la organización. En pocas palabras, es primordialmente confianza. Luego hablaremos un poco más acerca de estos factores que influyen en el clima organizacional. Ahora, José Luis, ¿cuáles son esos productos más importantes con los que medimos realmente el clima organizacional o la efectividad de las organizaciones? Porque creo que, bueno, están como interrelacionadas, ¿no? Claro, claro, sí. Fíjate, recientemente SIGSECON realizó un estudio en más de 95 países, involucrando 1.675 líderes y su equipo de trabajo. Se les preguntó cuáles resultados mejor definían el desempeño de una empresa. Por supuesto, se discutieron infinidad o diversos aspectos, pero llegaron a una conclusión de que existen 4 que son los más importantes. Para ellos son la productividad, la retención del talento humano, el enfoque a los stakeholders o la parte interesada y el éxito futuro. Vamos a aclarar un poquito este término de stakeholders. Este se refiere a todo aquel que tiene intereses en la empresa. Es decir, tiene afectación al negocio o es afectado por él. Los típicos stakeholders son accionistas, directivos, empleados y clientes. Sin embargo, si vamos al concepto que estamos aplicando, ¿no? También podrían ser considerados los proveedores de servicios e insumos, la comunidad, el gobierno y asociaciones de comercio. Yo digo, continuando con el estudio, se encontraron 5 drivers o motores que impulsan los productos mencionados anteriormente. Lo más interesante de esta investigación, Robinson, fueron que los resultados en cuanto a la predictividad de este modelo se comprobó que estadística y conjuntamente el 60% de variación en el desempeño de las empresas es predecible por estos signos vitales. Es decir, que el 60% de todos los factores
la retención, el éxito futuro y el enfoque a la parte interesada son directamente influenciados por los 5 drivers. José Luis, en base a tu experiencia, entonces, ¿cuáles son esos motores o conductores, ¿no? que afectan los resultados de las empresas desde este punto de vista que estamos conversando, ¿no? Claro, fíjate, esos 5 factores los denominamos signos vitales. Haciendo una analogía con los signos vitales humanos, ¿no? Presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura, los cuales te dan una medición de cuál es tu estado de salud. Igualmente, podemos medir factores que muestren qué tan saludable es tu organización. Fíjate, equipos de trabajo de alta competencia comparten un sello distintivo clave que a todos los identifica. Y podríamos comentar, ¿no?, que las personas necesitan ese sentido de seguridad y bienestar de manera de poder atreverse a tomar riesgos, a innovar, a salir de su zona de confort, para poder enfrentar los cambios necesarios para alcanzar el éxito. Esto es la confianza, ¿no? La gente necesita estar apasionada y comprometida para poder dar ese extra que los hace sobresalientes, la motivación. Los trabajadores deben poseer alta adaptabilidad y ser innovadores. Eso representa el cambio. Se debe trabajar en colaboración y con excelente comunicación para poder aceptar los retos de estas nuevas organizaciones. Trabajo en equipo. El personal necesita estar enfocado, concentrado y responsable de sus deberes y en la ejecución. Así podríamos entonces definir que la motivación es la fuente de energía necesaria para poder superar los retos, alcanzar las metas y mantener el compromiso. El trabajo en equipo es la colaboración para lograr alcanzar una meta que requiere un sentido de propósito compartido y de pertenencia. La ejecución es la habilidad de alcanzar resultados estratégicos implementando acciones tácticas efectivas. El cambio es la preparación y alistamiento para innovar y adaptar en situaciones que evolucionan continuamente. Fíjate, la confianza, yo diría que es el sentimiento de fiabilidad, fe y certeza, la cual genera la disposición para el riesgo y promueve el éxito de todos esos otros controladores y juega un rol protagónico y central dentro de los signos vitales. Ya que definimos estos signos vitales, podemos mostrar el modelo completo de 6 Seconds, ¿no? Utilizando para ello un cuadro de mando integral, ¿no? Podemos considerar 4 aspectos fundamentales. En el eje horizontal, el cual representa a las personas y la organización como necesidades individuales versus colectivas, ¿no? En el eje vertical mostramos lo que es estrategias y operaciones, como políticas o directrices a largo plazo versus las acciones a corto plazo. Esto quiere decir que sabemos a dónde vamos porque tenemos la estrategia. Tenemos los medios para llegar allí, la organización. Estamos haciendo lo necesario para alcanzar las metas, operaciones. Los trabajadores producen el resultado, las personas. En este contexto, el liderazgo es esencial para mantener el balance de estos controladores. The Vital Signs es una herramienta excepcional. Es un reporte detallado que nos habla del clima organizacional de nuestras empresas. Indica el índice de compromiso, especificando el porcentaje de las personas comprometidas con el plan estratégico del negocio, aquellos que están neutrales y aquellos que están desacoplados, aislados o frustrados dentro de la organización. Esta herramienta también la tenemos disponible para medir el liderazgo en la organización y la efectividad o el desempeño del equipo de trabajo. Imagínate que pudiera ser un incremento solo de un 10% de alguno de estos drivers. Digamos, confianza. ¿Cómo podría variar esto? Sí. Si hablamos de importancia, disculpa la interrupción, si hablamos de importancia de estos drivers, primero, ¿cómo defines tu liderazgo y cuál es su importancia dentro de ese proceso? Bueno, mira, el liderazgo es algo que yo diría, es la habilidad que tú puedes tener para construir ese clima de confianza en la organización donde la gente se sienta altamente
motivada, trabajando como un equipo de trabajo, ¿no? Preparada para el cambio y ejecutando las acciones necesarias para alcanzar los resultados que aporten valor al proceso. Yo creo que es imperativo formar líderes en nuestras organizaciones que impulsen esos signos vitales. Ahora, José Luis, quisiera por favor que nos explicara un poco sobre los resultados de implementación de esta metodología de signos vitales. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Dónde ha sido implementada? Háblanos un poco sobre esto. Claro, Robinson, fíjate. Volviendo de nuevo al modelo de signos vitales. Hablando específicamente de los drivers. ¿Qué crees tú que podría ser un incremento de apenas un 10% de uno de esos drivers, digamos la confianza, en lo que es las ganancias netas del negocio? Algunos casos reales, prácticos, ¿no? de negocios, es que en solo 6 meses, fíjate, se ha visto un incremento de un índice del compromiso de los empleados en más o menos un 40%. Significa esto de que han alcanzado estándares de clase mundial en lo que se refiere al compromiso de los empleados, ¿no? Claro, esto va a depender tanto de los líderes como de los equipos de trabajo que estén dispuestos a embarcarse en este tren, ¿no? Pero fíjate, esta herramienta, como lo estaba mencionando, muestra métricas muy importantes acerca del clima, ¿no? Como son los drivers, ¿no? Fíjate, el promedio es el 100%. Y las zonas grises que vemos tanto a la derecha como a la izquierda demuestran correspondientemente lo que es el bajo 25% o el 25% más bajo y el 25% más alto. También nos da resultados acerca de los factores de éxito, ¿no? Recuerdas la productividad, retención, éxito a futuro, enfoque a la parte interesada. Mostramos también resultados de acuerdo a los roles o cargos dentro de la organización. Parece mentira, pero muchas veces existen brechas bien importantes de acuerdo a los puntos de vista en cuanto a lo que es el desempeño o la efectividad, dependiendo de la perspectiva de quién está viendo, si es la alta gerencia, si son los gerentes funcionales o si son los mismos miembros del equipo de trabajo. Fíjate, en el gráfico que estamos mostrando ahora, podemos observar discrepancias de cómo ven el trabajo en equipo, la motivación y la productividad de acuerdo a su rol. Por ejemplo, la perspectiva en cuanto a la productividad de la alta gerencia está muy por debajo, inclusive del promedio, de cómo lo ve la gerencia funcional y los equipos de trabajo. Igualmente, podríamos notar brechas en el driver de trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta qué tan importante y valiosa es esta información para analizar y determinar cuál es la razón de estas diferentes percepciones? José Luis, experiencias en la implementación. ¿En qué empresa se han manejado todos estos temas? Bueno, te puedo nombrar algunas como Komatsu, una empresa importantísima en la fabricación de equipos pesados en Japón. DHL, empresas en el ramo farmacéutico. En fin, una cosa importante que podemos hacer notar acerca de esto es que, fíjate, no depende, la aplicación de este modelo no depende ni del sector que podamos estar hablando, ni del tamaño de la empresa, ni de su ubicación geográfica. Los resultados siguen siendo consistentes. Los signos vitales ¿cómo se llama? Influencian de igual forma, no importa cualquiera sea de estos factores. Okay, excelente. Estamos conversando con el ingeniero José Luis Rodríguez, quien es consultor en el área de desarrollo organizacional, en el área de inteligencia emocional, todos estos temas de confiabilidad humana, ¿no? Ahora, José Luis, ya estamos llegando al final del programa. Quisiera pues unas palabras tuyas ya para cerrar la entrevista y despedir el programa. Claro, claro. Fíjate, Robinson, lo que hemos discutido hoy es algo que recién estoy descubriendo y estoy caminando estos senderos, ¿no? Creo que es un camino muy largo todavía por recorrer, pero siento sobre todo mucha curiosidad y entusiasmo para continuar esta aventura. Muchos gerentes y supervisores muchas veces me han comentado que no se supone que ellos sean ni psiquiatras, ni psicólogos, ni padres de sus empleados. Pues déjame repetirte lo que les he dicho a ellos también. La respuesta es sí.
Se espera que un buen líder sea un poco de de psiquiatra y de psicólogo. Yo diría que no resolviéndole sus problemas, pero sí ayudándolos a encontrar las respuestas. La sabiduría reside dentro de nosotros. Otra vez hablamos de inteligencia emocional en acción. Me gustaría dejar para tu reflexión y de quienes nos escuchan hoy, Robinson, una frase de un famoso formador de líderes en los Estados Unidos, el señor Richard Leider. Y dice así, ¿no? Las personas no abandonan las organizaciones, ellos abandonan a sus líderes. Muchas gracias, Robinson. No, de verdad, para el programa Diálogo con la Experiencia ha sido un honor contar con tu presencia, José Luis, el día de hoy. Un privilegio, pues, haber conversado contigo, pues, este interesantísimo tema que tiene mucho, pues, que conversar. Muchas gracias realmente por tu participación. Y con esto, pues, estimados amigos, despedimos este programa. No sin antes reiterarles nuestra invitación para la próxima semana, donde tendremos un nuevo protagonista de la historia del mantenimiento y la gestión de activos. Hasta pronto.